Mi nombre es Darcy Catalina Melo Vega. Mi nombre es Catherine Joana Lozano Hernández. Y mi nombre es Paola Andrea Amaya Romero. Hola, hoy en Hablando de Ciencia estaremos tocando el tema de las neuronas. Los invitamos a escuchar. Bienvenidos. Para poder profundizar en el tema de qué son las neuronas, su función y la importancia, debemos primero definir qué es una célula. La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar y de autoperpetuarse. Todos los organismos vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos como bacterias y protozoos son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. La mayor parte de las células son microscópicas, pero su tamaño varía en un rango muy amplio. Algunas células bacterianas pueden apreciarse en un buen microscopio óptico y ciertas células animales tienen un tamaño que permite apreciarlas a simple vista. Además, el tamaño puede depender de las funciones que cumplan. Tipos de células. Para saber los tipos de célula debemos saber que la clasificación más importante en ellas depende de su conformación. Por ejemplo, tenemos las células procariotas. Generalmente se encuentran en los seres vivos unicelulares y desprovistos de núcleo, cuyo material genético se encuentra disperso en el interior de la célula, o sea, en el citoplasma. Son organismos mucho más simples. Además tenemos las células eucariotas, que pueden estar en seres vivos unicelulares o pluricelulares. Estas células exhiben un núcleo definido en donde se halla contenido de su material genético dentro de su citoplasma, pero a diferencia de la procariota, la célula eucariota lo tiene totalmente definido y ordenado. Importancia de las neuronas. El mundo que nos rodea es percibido a través de nuestros órganos sensoriales, enviando distintos estímulos que generan un cambio y una respuesta a nivel físico y químico. Estos posteriormente transformados en impulsos eléctricos que se distribuyen por todo nuestro sistema nervioso, funcionando como un canal o una vía que lleva hacia el órgano más importante, el cerebro, que posteriormente genera la información que da lugar a la percepción sensorial. Esta nos permite interactuar con el mundo, conocerlo y movilizarnos en él. Esto no se da de forma aleatoria o por arte de magia, sino que tiene acción unas células de altísima importancia que forman parte del sistema nervioso, que se encargan de transmitir esta serie de impulsos eléctricos a través del mismo, siendo las neuronas las encargadas de recibir y transmitir dichos estímulos mediante la membrana plasmática que ésta poseen. La principal funcionalidad de las neuronas es entonces la comunicación celular, siendo las encargadas de la transmisión de estos impulsos hacia otras células, teniendo eficacia y rapidez en la comunicación, para poder generar la movilización muscular y dando lugar al fenómeno de conexión entre neuronas que lleva de nombre sinapsis. Este fenómeno consiste en la emisión del neurotransmisor, un compuesto químico que es elaborado por la propia neurona y que es capturado por otra zona conocida como espacio sináptico, que cuenta con receptores específicos para poder dar lugar a una respuesta química detallada para dicha sustancia, liberando entonces un impulso eléctrico que es interpretado por el cerebro como tal. La ciencia que se encarga de analizar y diagnosticar los distintos problemas que posee el funcionamiento de este sistema es la neurología, especializada generalmente en todo lo relativo al sistema nervioso, estableciendo no solo las falencias, sino también brindando un tratamiento y rehabilitación en caso de que se pueda solucionar la enfermedad detectada. Estructura y función de las células nerviosas. Nuestro sistema nervioso está formado por diferentes tipos de células, las neuronas y las células gliales o de soporte. No obstante, ambas tienen estructuras y funciones diferentes, como veremos a continuación. Hasta finales del siglo XIX, la mayor parte de los científicos creían que el sistema nervioso estaba formado por una red de fibras en lugar de por células individuales, teoría reticular que defendía Camillo Golgi.
Fue Santiago Ramón y Cajal quien puso de manifiesto que cada célula nerviosa es una entidad discreta y muy definida, y no una parte de una red continua, doctrina de la neurona. Cajal y Golgi obtuvieron el premio Nobel en 1906. Hay neuronas de diferentes formas y tamaños, a pesar de lo cual todas comparten unas características estructurales comunes. En la mayoría de las neuronas podemos distinguir tres partes, que son el soma, el axón y las dendritas. Soma o cuerpo celular. El soma o cuerpo celular es el centro metabólico en el que se fabrican las moléculas y se realizan las actividades fundamentales para mantener la vida y las funciones de la célula nerviosa. Contiene el núcleo de la célula. En el núcleo encontramos el nucleolo y los cromosomas. El nucleolo es la fábrica de los ribosomas y los cromosomas son cadenas de ADN que contienen la información genética del organismo. El axón. El axón es la única prolongación larga que sale del soma. El diámetro de los axones varía entre 0,2 y 25 micrómetros. Los axones pueden presentar una longitud variable. Con frecuencia se bifurcan formando diferentes ramas que reciben el nombre de colaterales axónicos. Su principal función es la de conducir información codificada y en forma de potenciales de acción, permitiendo de esta manera que la información pueda viajar desde el soma hasta el botón terminal. En su parte más distal se divide y ramifica, y en el extremo de las ramificaciones se encuentran pequeños engrosamientos llamados botones terminales. Estos botones tienen la función de secretar determinadas sustancias denominadas neurotransmisores, y es importante tener presente que la composición proteica y de la membrana del axón es diferente a la de la membrana del soma. Asimismo, el retículo endoplasmático rugoso no se extiende al axón. Dendritas. La palabra dendrita proviene de la palabra dendrón, que en griego significa árbol, y de hecho las dendritas de las neuronas se dividen como las ramas de un árbol. Estas tienen la apariencia de diminutos sáculos que se posicionan a lo largo de la dendrita. Parece ser que estas estructuras podrían participar en el aislamiento de diferentes reacciones químicas que se ponen en marcha mediante algunas formas de activación sináptica. La forma de las espinas es sensible a la cantidad y al tipo de actividad sináptica. Existen diferentes factores vinculados al desarrollo del cerebro que podrían determinar en gran medida el número de espinas de una neurona. Las dendritas son ramificaciones que salen del cuerpo celular o soma, cuya principal función es la de recibir información de otras neuronas. Contienen las espinas dendríticas, que son unas pequeñas protuberancias. La membrana dendrítica presenta abundantes proteínas especializadas que reciben el nombre de receptores, sensibles a las sustancias liberadas por las neuronas para comunicarse. Estos son los neurotransmisores. Organulos y partículas citoplasmáticas. Las neuronas, como cualquier célula de nuestro cuerpo, tienen una membrana citoplasmática que las separa del exterior y les permite mantener la relación ordenada con su entorno. La membrana hace que la neurona pueda retener en su interior, o sea en el citoplasma, líquidos, principalmente agua, sustancias disueltas y varios organulos responsables de diferentes funciones. Los organulos citoplasmáticos que encontramos en las neuronas son los mismos que encontramos en el resto de las células, aunque su distribución es diferente en el soma, dendritas y axón. En toda la neurona podemos encontrar mitocondrias, retículo endoplasmático liso y lisosomas. Además, en el soma y dendritas también encontraremos ribosomas y retículo endoplasmático rugoso. Otros organulos, como el aparato de Golgi y la sustancia de Nissl, solo se encuentran en el soma. Junto con estos organulos, las neuronas también tienen un esqueleto, el citoesqueleto, con dos funciones principales. Primera, estructural, da rigidez y forma a la neurona. Segunda, transporte. Participa en el transporte de sustancias y vesículas a lo largo de las dendritas y sobre todo en el axón.
Las células gliales. Como es sabido, el sistema nervioso no solo está formado por neuronas, ya que junto con las neuronas, que son la unidad funcional del sistema nervioso, encontramos las células gliales o glía. Las células gliales son mucho más abundantes que las neuronas. En el sistema nervioso central de los vertebrados hay 10 a 50 veces más células gliales que neuronas. Las células gliales fueron descritas en torno a 1850 por Rudolf Virchow. Las células gliales o de soporte se encuentran en torno a las neuronas y desarrollan funciones muy importantes como, por ejemplo, proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas. El conjunto de células gliales recibe el nombre de neuroglía. Los astrocitos. Estos son las células gliales más abundantes. Reciben este nombre debido a su forma estrellada. A partir de su cuerpo celular salen múltiples extensiones en todas las direcciones. Se trata de células que tienen un origen neural y forman parte del conjunto de células gliales, denominado macroglía. Funciones de los astrocitos. Bueno, los astrocitos en este caso se encargan del soporte estructural, la separación y aislamiento de neuronas, la captación de transmisores químicos, regulación y regeneración y además el suministro de nutrientes a las neuronas. La microglía. Las microglías son células pequeñas que se encuentran por todo el sistema nervioso central. Son células gliales que no tienen un origen neutral, proceden del mesodermo y se originan de macrófagos que invaden el cerebro durante estados tempranos del desarrollo. A continuación expondré las funciones principales de la microglía. En comparación con los astrocitos y los oligodendrocitos, este tipo de células es más pequeño. No obstante, tiene funciones tan importantes como, primero, fagocitar desechos neuronales. Segundo, proteger al sistema nervioso central frente a microorganismos invasores. Tercero, intervenir en los procesos de inflamación cerebral después de una lesión o un daño. Los oligodendrocitos. Una de las características más importantes de este tipo de células es que únicamente se encuentran en el sistema nervioso central. Son células de origen neural procedentes del ectodermo, que forman parte de la categoría de células macrogliales. Entre las funciones principales podemos decir que estas células son las encargadas de formar la capa mielina de los axones del sistema nervioso central. Un solo oligodendrocito puede mielinizar diferentes segmentos de un axón, o bien puede tener diferentes prolongaciones, las cuales a su vez pueden formar segmentos de mielina de 20 a 70 axones diferentes. Además, este tipo de célula tiene una función protectora sobre los axones no mielinizados, ya que los rodea y los mantiene fijos. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Hay enfermedades autoinmunitarias que acaban con la capa de la mielina, por ejemplo la esclerosis múltiple, que será explicada un poco más adelante. Las células Schwann están localizadas únicamente en el sistema nervioso periférico. Estas células se enrollan en torno a un segmento de axón y le proporcionan una capa mielínica. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann realizan las mismas funciones que las diferentes células gliales en el sistema nervioso central. Estas funciones son, como los astrocitos, se sitúan entre las neuronas. Como la microglía, fagocitan los restos en caso de lesión en los nervios periféricos. Las células de Schwann realizan desde un punto de vista periférico las mismas funciones que las células gliales en el sistema nervioso central. Procesos de comunicación. ¿Qué es la sinapsis? El término sinapsis significa conexión y fue introducido por Charles Sherrington en 1897 y descrito por Ramón y Cajal, que las visualizó por primera vez en el microscopio óptico.
Llamamos sinapsis a la zona especializada en la que se transmite la información entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora. La transmisión sináptica es el proceso mediante el que las células nerviosas se comunican entre sí. En general, la sinapsis solo deja pasar la información en un único sentido. Por este motivo, en sinapsis hay una neurona presináptica, que es la que envía la información, y una neurona postsináptica, es la que recibe la información. El espacio que queda entre ambas neuronas recibe el nombre de espacio sináptico. Organización de las conexiones sinápticas. Cada neurona establece sinapsis con muchas otras neuronas. La transmisión de la información entre neuronas es al mismo tiempo divergente y convergente. Hablamos de divergencia cuando la información de un solo botón terminal se transmite a una gran cantidad de dendritas postsinápticas. De esta manera, la información de un solo axón se amplifica a muchas neuronas postsinápticas. La divergencia permite que la información recogida por un único receptor sensorial se distribuya a muchas áreas del cerebro. Hablamos, por otra parte, de convergencia cuando varios botones terminales realizan una sinapsis sobre una misma neurona. La convergencia permite, por ejemplo, que las neuronas que se encargan de contraer la musculatura reciban la suma de la información de una gran cantidad de neuronas. ¿Alguna vez has visto una carrera de relevos? Luego que el primer corredor ha corrido, pasa el bastón al siguiente corredor para que éste continúe la carrera. Las neuronas son como pequeños corredores de relevos, solo que en vez de un bastón pasan neurotransmisores a la próxima neurona. Algunos ejemplos de neurotransmisores son químicos como serotonina, dopamina y adrenalina. Además, queremos compartirles un ejemplo sobre todo lo que hemos aprendido de esta célula. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, las células que forman la mielina no son reconocidas por el organismo como propias y por consiguiente son destruidas. Esta enfermedad es progresiva y según la cantidad de función de las neuronas se pierde la mielina. Las consecuencias serán de mayor o menor gravedad dependiendo. Un dato curioso, ¿sabías que las neuronas se regeneran? Antiguamente se creía que las personas nacíamos con cierta cantidad de neuronas y debíamos cuidarlas con responsabilidad, pero la ciencia se ha encargado de probar que la regeneración de neuronas también es una realidad. A esto se le conoce como neurogénesis adulta. A continuación te diré 5 hábitos que contribuyen a su regeneración. Primero, ejercicio. Es una de las técnicas más adecuadas, aunque basta con caminar a buen ritmo durante 30 minutos 5 días a la semana. Segundo, tener una buena alimentación. Hay que mantener estable los horarios de alimentación, una dieta apropiada y como plus un té verde, uvas rojas y alimentos ricos en antioxidantes. Tercero, el sexo. Un estudio publicado por la US National Library of Medicine comprobó que la experiencia sexual repetida puede estimular la neurogénesis adulta. Cuarto, estrés y ansiedad bajo control. Unos minutos al día para dejar la mente en blanco ayudarán al cerebro tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Quinto, mente siempre activa. El aprendizaje genera conexiones entre las diferentes zonas del cerebro, así que es recomendable leer un libro, una revista, un periódico, noticias, etc. Espero que estos tips te hayan servido y hayan sido de tu agrado. Bueno, y antes de irnos queremos agradecerles por la atención, por escucharnos y esperamos haya sido de gran utilidad y aprendizaje para ustedes. Nosotros nos veremos en otra ocasión y recuerden que esta participación estuvo a cargo de Darcy Catalina Meloveiga, Caterin Joana Lozano Hernández y quien les habla, Paola Andrea Amaya Romero. Hasta luego.